Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, colegas. Bienvenidos a una segunda cápsula que tiene que ver con el análisis cefalométrico de Pérez. En esta ocasión y a lo largo de la cápsula se verán respondidas algunas de las inquietudes que me hicieron llegar a través de mi correo electrónico. Bienvenidos. Me gusta mucho este efecto de cortinas en la fotografía de la tomografía con mi análisis cefalométrico. Bien, pues el tema de esta segunda cápsula es ¿en dónde está el análisis cefalométrico de Pérez? ¿En dónde está insertado? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo puede usar o no? ¿Realmente vale la pena? Bien, vamos a analizarlo con detalle. Como ustedes saben, pues todos tenemos una filosofía, la mía particularmente, pues le he denominado la filosofía de Pérez o la filosofía de Pérez Córdoba, que está conformada por el diagnóstico, la terapéutica y el paciente. Respecto al paciente, bueno, pues de esto hablo en este segundo libro. Es un tema también bastante amplio. Solo quiero mencionar que la culpa de un tratamiento bueno o malo, pues no es nada más del paciente, tampoco tiene que ver nada más con nosotros. Esta interacción entre doctor y paciente es muy interesante y por supuesto esto también tiene sus resultados. Asimismo, respecto a la terapéutica, solo quiero mencionar para entrar en el contexto de lo que tiene que ver con mi análisis cefalométrico, es decir, en dónde está. Menciono rápidamente algunos aspectos que ya dije en la primera cápsula. ¿Quiénes hacen tratamiento de ortodoncia? Bueno, pues aquellas personas que estudiaron una especialidad o un diplomado. Pero también, como me lo hicieron notar en estos correos, también hay odontopediatras que pueden realizar tratamientos de ortodoncia, dado que la especialidad de odontopediatría pues también tiene su formación el aprendizaje de ortodoncia, principalmente en niños, por supuesto, pero bueno, muchos los aplican esos conceptos a pacientes adolescentes y a adultos sin ser especialistas. Y por supuesto hay especialistas odontopediatras que además estudiaron la especialidad de ortodoncia y eso a mí me parece maravilloso. Tengo muchísimos amigos que lo han hecho de esa manera y que realmente sus tratamientos son fantásticos. Asimismo, el tratamiento de ortodoncia, pues no nada más se lleva a cabo a través de los brackets. Los brackets, por supuesto, son maravillosos, pero hay diferentes elementos que pueden llevar a cabo movimientos de los dientes. A mí me gusta clasificar a toda la aparatología o a toda la terapéutica de ortodoncia en esta diapositiva en donde involucro lo que son los aparatos fijos, removibles, si son activos o son pasivos, en fin, y como ustedes ven ahí, pues solamente los brackets ocupan un pequeño lugar dentro de toda esta gama de aparatos que mueven dientes. Y por supuesto hablar de los brackets es sensacional, aunque no está en el listado de estas cápsulas, pues sí, tengo pendiente de hacer una de ellas respecto a los brackets, utilizando el tema o el título de El mito de los brackets y de los arcos inteligentes. Y bueno, respecto a la ortopedia dentofacial, ¿quiénes la realizan? Pues ya dijimos, los odontopediatras que han cursado en su formación como especialistas, pues el tema de ortopedia dentofacial. Asimismo, los ortodoncistas que también incursionaron en la corrección de maloclusiones en niños en crecimiento, estudiando acerca del tema. Cabe resaltar también que la ortopedia dentofacial no nada más es disyunción, como la mayor parte de los ortodoncistas lo conceptualizan. Así que es un tema muy interesante porque de alguna manera, pues esto tiene que ver con la corrección de maloclusiones en los tres sentidos del espacio. Hablar de ortopedia dentofacial, hablar de ortodoncia,
Por supuesto, hago unas apreciaciones muy interesantes, claro, desde mi punto de vista, que yo espero que también sean interesantes para ustedes en esta segunda obra. Y bueno, la gama de aparatos en ortopedia dentofacial, como mencionaba, es muy grande. Hay muchísimos aparatos que corrigen maloclusiones en los 3 sentidos del espacio. Y bueno, realmente esta solamente es una imagen que muestra gran cantidad de estas terapéuticas. Cabe señalar que hay muchas filosofías que tienen que ver con ortopedia dentofacial y bueno, pues cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pues tendrá la propia, ¿verdad? Utilizará aquella que mejor resultados les haya dado. Y bueno, la cirugía ortognática, que también es maravillosa para corregir aquellos casos de maloclusiones bastante severas que no pueden ser compensadas o corregidas con movimientos dentoalveolares, porque realmente estas maloclusiones son tan grandes que realmente no se podría. Y bueno, respecto a la cirugía, hay dos filosofías también, una que es la técnica tradicional y la otra que es la llamada Surgery First, en las cuales no ahondaré. Y bueno, pues en realidad lo que tiene que ver con el análisis cefalométrico de Pérez es maravilloso. Ya vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas cómo estaría insertado este análisis cefalométrico dentro de la gama de elementos de diagnóstico que tenemos para analizar cada caso clínico. Así que bueno, hay que recordar que todo esto también es consecuencia de lo que en muchos webinars se ha mencionado como casos o tratamientos realizados de forma exitosa o al revés, tratamientos que en realidad no han tenido éxito. Estas diapositivas o esta diapositiva que están ustedes viendo, bueno, pues la he mostrado en diferentes conferencias, cursos, en fin, clases, por supuesto, y ahora las voy a pasar 4 en forma seguida, continua, para llegar a donde se encuentran enlistadas y ahora sí hacer un análisis muy conciso. Bien, hemos llegado al punto en donde se encuentran enlistados todos los elementos del diagnóstico. ¿Cuál sería la forma de analizarlos de una manera objetiva? Bien, parto del punto en el cual se supone que todos nosotros clínicos profesionales que corregimos cualquier maloclusión deberíamos de tener un solo diagnóstico, ¿sí? Por eso quise poner la terapéutica primero. ¿Qué quiere decir esto? Para corregir unos dientes chuecos, bueno, probablemente respecto a la terapéutica, a lo mejor a mí particularmente me gusta usar brackets, a lo mejor a la doctora le gusta usar unas placas de expansión con resortes, a lo mejor al doctor le gusta utilizar unos dispositivos de anclaje temporal, en fin, las posibilidades para poder corregir esos dientes chuecos pueden ser muy variables, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros hablamos del diagnóstico, desafortunadamente debiendo de ser solo un diagnóstico en un caso clínico, puede haber varios diagnósticos. Eso definitivamente no sería correcto. Lo he mencionado en diversos cursos, diversas conferencias, en donde al estar equivocados en el diagnóstico, pues evidentemente escogemos mal la terapéutica. Pero vamos al análisis. Y vamos a suponer que nosotros tenemos aquí en nuestras manos un caso clínico. Muy bien, vamos a tener a la mano también todos los elementos que necesitamos para su análisis. Y vamos a ver en cuáles hay coincidencias y en cuáles hay diferencias, precisamente en la interpretación de todos estos elementos de diagnóstico. Bien, en el análisis clínico a mí me parece que no habría ninguna diferencia
entre un grupo de doctores que estemos analizando el mismo caso clínico, es decir, el análisis bucal, el análisis facial, el análisis corporal, nos tendrá que llevar a un solo diagnóstico en donde evidentemente habrá coincidencia en todo este grupo de doctores o doctoras. Los modelos de estudio en su análisis también nos llevarán a tener una cierta coincidencia en el diagnóstico a través de estos elementos. La fotografía clínica, que está considerada aquí como un mito, y ya en la cápsula correspondiente hablaré de ello, pues evidentemente también hará que el diagnóstico de este caso clínico, analizado por un grupo de especialistas, también sea coincidente. Asimismo, las radiografías, cualquiera que éstas sean, panorámicas dentoalveolares, oclusales, inclusive la radiografía carpal, en el análisis realizado por cada uno de nosotros, de un grupo de especialistas, evidentemente habrá coincidencia en el diagnóstico. La tomografía computarizada con BIM 3D, que es fantástica, bueno, pues seguramente sabiéndola manejar por todos y cada uno de nosotros como profesionales, pues evidentemente traerá como consecuencia de ello una coincidencia en el diagnóstico. Cabe resaltar que esta tomografía sin análisis cefalométrico hará que el diagnóstico sea coincidente. Elimino el trazado del análisis de la tomografía porque ahí ya vamos a tener diferencias. Entonces, todos estos elementos que he mencionado harán que nuestro diagnóstico realmente sea coincidente. Pero ¿qué pasa a partir del montaje en articulador semiajustable? Aquí ya hay diferencias muy grandes, por eso está colocada la palabra mito. El mito en el uso del articulador semiajustable, pues es un tema bastante interesante y desafortunadamente es uno de los temas que hacen que ya no haya tanta coincidencia entre un grupo de personas que estamos haciendo este mismo análisis de este paciente en particular. Otro elemento que provoca que no exista coincidencia en un diagnóstico del mismo caso es el análisis funcional, en donde también habría que destacar la parte que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo y por supuesto la etiología de la maloclusión. Y por último, un elemento que desafortunadamente hace que no exista coincidencia en el diagnóstico, pues es el análisis cefalométrico, ¿sí? Los diagnósticos cefalométricos de alguna manera son los que provocan más diferencias en un diagnóstico completo, aún involucrando a todos estos elementos. Habría que distinguir también, y eso tiene que ver con la experiencia que será el análisis de una tercera cápsula, cuál de estos elementos tiene mucho peso para cada uno de nosotros como profesionales que atendemos estas maloclusiones, para que de alguna manera sea este el elemento que sigamos como indicativo de una maloclusión. Pero bueno, pues esta cuestión del diagnóstico en donde hay 3 puntos medulares que hacen que no exista coincidencia, pues tienen bastante peso. El montaje en articulador semiajustable, definitivamente yo pienso que no va a haber coincidencia, no sé si nunca, pero por lo pronto yo creo que habrá muchas diferencias respecto al diagnóstico obtenido usando o no el montaje en articulador semiajustable. Particularmente yo estoy, pues no en contra, pero sí estoy muy escéptico respecto al diagnóstico obtenido a través de este elemento, y menos cuando se hace una conversión cefalométrica. Si ya de por sí el análisis cefalométrico por sí mismo trae bastantes diferencias, pues imagínense una conversión cefalométrica obtenida a través del montaje de modelos en un articulador semiajustable. Y si a eso le agregamos el uso de este elemento en niños, pues lógicamente desde mi punto de vista es todavía más absurdo. Por lo tanto, la falta de coincidencia en el diagnóstico va a ser muy grande en el grupo o en el gremio de doctores que estemos analizando un mismo caso clínico. El análisis funcional
Afortunadamente, bueno, pues afortunadamente quiero decir que si se utiliza ahora a partir de hoy, o quienes lo han utilizado de manera frecuente y lo siguen haciendo, pues evidentemente el uso de un análisis funcional llevará consigo hacer que el diagnóstico también sea coincidente entre varios expertos, entre varios clínicos que analizan un caso clínico. Desafortunadamente, veo en las diferentes conferencias, en los diferentes cursos, webinars, que realmente pocos doctores, doctoras lo mencionan, no lo utilizan, o aún utilizándolo, pues no lo mencionan. Así es que bueno, este análisis funcional desde mi punto de vista es todavía mucho más importante que un montaje en articulador, y si todos lo usáramos independientemente de la filosofía de este, pues lógicamente habría una mayor coincidencia en un diagnóstico de cualquier caso clínico. Y por supuesto, el diagnóstico cefalométrico, que hoy en día pues realmente hace que tengamos muchas diferencias entre un clínico y otro de acuerdo al análisis que ha estado utilizando. Si utilizáramos un análisis adecuado que realmente nos diga radiográficamente lo que se está viendo clínicamente, pues evidentemente la coincidencia de un diagnóstico sería mucho mayor. Entonces, respecto al análisis cefalométrico, bueno, pues ya he explicado en diferentes cursos y conferencias que el uso de todos estos análisis cefalométricos pues realmente nos confunden, no nos dicen lo que vemos clínicamente, en fin, muchas cosas que he mencionado de manera repetitiva inclusive, pues hacen que este diagnóstico cefalométrico sea erróneo en muchos casos. El porcentaje puede ser tan grande como el 70% o tan pequeño como el 50%, que aún así es muy grande. En cambio, si usamos el análisis cefalométrico de Pérez, seguramente el porcentaje de pacientes diagnosticados a través de este elemento mejorará considerablemente. Muy bien, entonces, ¿en dónde está el análisis cefalométrico de Pérez el día de hoy? Bueno, pues está en el mejor momento, dado que en esta etapa de transición entre el 2D y el 3D, pues tenemos ya un elemento que puede hacer que todo nuestro diagnóstico cefalométrico mejore de manera sustancial. Así es que bueno, esto va a hacer que la coincidencia en la gran mayoría de los factores que conforman los elementos de diagnóstico sea mayor. Así es que bueno, considerando que ya teníamos coincidencia en el análisis clínico, en los modelos de estudio, en la fotografía clínica, en las diferentes radiografías, incluyendo la carpal, en la tomografía, no así en el montaje en el articulador semiajustable, pero sí ya podremos hoy, a partir de ahora, considerar que tenemos coincidencia en el análisis funcional y por supuesto en el diagnóstico cefalométrico utilizando el de Pérez. Perfecto, excelente. Pues yo agradezco mucho su atención. La invitación es para que sigan utilizando o comiencen a utilizar, quienes no lo han hecho, mi análisis cefalométrico, y de alguna manera pues todo el diagnóstico mejore de manera importante. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo en otra cápsula. Les recuerdo que a lo largo de esta presentación, de esta misma cápsula, pues he colocado ahí mi dirección de correo electrónico, a través de la cual seguiré recibiendo los comentarios que me hacen. Espero haber respondido a través de esta presentación los comentarios que me hicieron. Y por supuesto, pues ya nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego, muchas gracias por su atención.